Autotransformadores. Un autotransformador puede ser considerado simultáneamente como un transformador particular, solo que éste contiene una sola bobina enrollada sobre el núcleo, pero dispone de 4 bornes, dos para cada circuito, y por ello presenta puntos en común con el transformador. Autotransformadores. Tipos de autotransformadores. Existen dos tipos de autotransformadores: los reductores y los elevadores. Autotransformador reductor. Si se aplica una tensión alterna entre los puntos A y B y se mide la tensión de salida entre los puntos C y D, se dice que el autotransformador es reductor de tensión, lo que la relación de vueltas sería número de espiras del secundario con el número de espiras del primario menor a 1. Autotransformador elevador. Si se aplica una tensión alterna entre los puntos C y D de la imagen y se mide la tensión de salida entre los puntos A y B, se dice que el autotransformador es elevador de tensión, lo que la relación de vuelta sería número de espiras del secundario entre el número de espiras del primario mayor a 1. Limitaciones. Una falla en el aislamiento de los devanados o bobinados de un autotransformador puede producir que la carga quede expuesta a recibir plena tensión de la fuente. Se debe tener en cuenta las situaciones al decidir utilizar un autotransformador para una determinada aplicación. Las ventajas en ahorro material tienen una limitación física. En sistemas de transmisión de energía eléctrica, los autotransformadores tienen la desventaja de no filtrar el contenido armónico de las corrientes y de actuar como otra fuente de corrientes de falla a tierra. Existe una conexión especial llamada conexión en zigzag, que se emplea en sistemas trifásicos para abrir un camino de retorno a la corriente de tierra que de otra manera no sería posible lograr manteniendo la referencia de tierra del sistema. Ventajas y desventajas de los autotransformadores. Ventajas. Solo un porcentaje de la energía se transmite por inducción. El autotransformador, por su característica, se viene a ser de menor tamaño, por lo que ocuparía menor espacio. Existe menor flujo del campo y menor tamaño del núcleo de hierro. Se obtienen autotransformadores más livianos. El autotransformador lleva un solo bobinado, menores caídas de tensión, menor intensidad de vacío, es más fácil de construir y requiere menos cobre. En consecuencia, es más económico. Parte de la energía del autotransformador se transmite eléctricamente. Las pérdidas eléctricas siempre son menores que las pérdidas magnéticas. El autotransformador tiene mayor rendimiento. El autotransformador genera más potencia que un transformador normal de especificaciones similares. Tiene una tensión de cortocircuito pequeña, lo que plantea el inconveniente de que la corriente en caso de cortocircuito se eleva o es elevada o se transfiere más potencia que un transformador normal. Desventajas. La principal desventaja de los autotransformadores es que, a diferencia de los transformadores ordinarios, hay una conexión física directa entre el circuito primario y el secundario, por lo que se pierde el aislamiento eléctrico en ambos lados. Peligro del corte de una espira, lo que produciría que el secundario quede sometida a la tensión primaria. Conducción galvánica entre el primario y el secundario. Baja regulación de tensión debido a su baja impedancia equivalente. Debido a la construcción eléctrica del dispositivo, la impedancia de entrada del autotransformador es menor que de un transformador común. Esto no es ningún problema durante el funcionamiento normal de la máquina, pero sí por alguna razón se produce algún cortocircuito a la salida. La salida del transformador no está aislada con la entrada. Este se vuelve inseguro para la persona que la opera. No tiene aislamientos en los primarios y secundarios. Aplicaciones. Los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en una relación cercana al 2 a 1. Por ejemplo, un autotransformador de 400 kilovoltios a 230 kilovoltios o uno de 138 kilovoltios a 66 kilovoltios. En la industria se utilizan
para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación, por ejemplo motores de 480 voltios conectados a una alimentación de 600 voltios. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores en cualquiera de las dos alimentaciones más comunes a nivel mundial, 110 a 130 voltios a 200 o 250 voltios. En sistemas de distribución rural donde las distancias son largas, se pueden utilizar autotransformadores especiales con relaciones alrededor de 1 a 1, aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación y así compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. También se utilizan los autotransformadores como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque. En sistemas ferrocarriles de alta velocidad existen métodos de alimentación duales, tales como el conducido como 2x25 kV. En este, los transformadores de las subestaciones se alimentan a más 25 kV a la catenaria, a menos 25 kV al feeder o alimentador negativo, y con la toma intermedia o neutro puesta al carril cada cierto tiempo, 10 km típicamente. Se conectan autotransformadores con 50 kV en el primario y 25 kV en el secundario, de manera que la carga, entre paréntesis trenes, porque estamos hablando de ferroviarios, se encuentran alimentada a 25 kV entre catenaria y carril, pero la energía se transporta a 50 kV reduciendo las pérdidas.